Me han preguntado muchísimas veces a través de cursos, a través de clases, a través de talleres, que qué más se puede hacer, aparte de la práctica del tapete de yoga, para poder potenciar los beneficios que esta hermosa tecnología llamada Kundalini Yoga nos puede ofrecer. Así es que en este video quiero compartirte varios de estos puntos de vista que igual te pueden servir y podrás experimentar qué hay más allá después de tu práctica en el tapete de yoga. Acompáñame. Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Un gusto estar con ustedes compartiendo estas maravillosas enseñanzas que no nada más las he encontrado, por supuesto, en manuales, en libros, pero es a través de la experiencia de dar clase, a través de la experiencia de ver a tantos estudiantes en diferentes partes del mundo, cómo se van encontrando, cómo se van desarrollando a través de este conocimiento y por supuesto pues la experiencia que he adquirido a través de mi propia práctica. Entonces cuando puedo entender todo este marco, todo este campo de acción, tanto en la práctica individual como de ver a muchos estudiantes, puedo tener una idea un poco más clara de cómo es que opera el trabajo para cada uno. Muchas veces me han dicho, oye Enrique, mira, yo no sé si estoy haciendo bien la práctica, yo no sé si necesito más, no sé si necesito una práctica o más exigente o necesito algo mucho más suave porque no estoy encontrando los resultados que estoy deseando, no sé si me estoy esforzando o estoy haciendo mal. Y lo que creo yo es que no se trata, cuando estamos en esta práctica yógica, tengas experiencia o no, no se trata de la cantidad de tiempo que tardas en hacer una o dos o tres o cuatro o cinco clases, las que sea, sino se trata cómo tú estás en el momento presente disfrutando la clase. Es decir, sin pensar que te estás sobreexigiendo o sin pensar que te está faltando, sino cómo te estás entregando en la clase, ¿no? Algo muy importante en todo esto es que en muchas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de tener consultas privadas, me doy cuenta que muchas personas lo que buscan es como el perfeccionamiento de la postura, el perfeccionamiento de la respiración y están buscando siempre la perfección en algo. Y algo importante en este tipo de yoga es que no buscamos la perfección. De hecho, pues si has hecho Kundalini sabrás que casi siempre estamos con los ojos cerrados para poder permitir el trabajo interno, ¿no? Para poder encontrarnos en ese equilibrio interno. Una vez que vamos por ahí, que estamos en el trabajo interno, en ese equilibrio, entonces lo demás, ¿no? La carcasa, el exterior, también se va alineando y se va perfeccionando. Entonces no se trata de cuántas veces tienes que hacer o cuántas veces tienes que dejar de hacer clase o meditación o respiración, sino la calidad en la que te estás entregando. Por otro lado, algo también no menos importante que esto es que siempre cuando estás en tu práctica trates, por supuesto, de estar en el presente, porque suele pasar muchísimo que, y esto me lo he encontrado con muchas personas que están sentadas o paradas en el tapete de yoga haciendo determinada postura y de repente, aunque el cuerpo físico está ahí parado o ahí sentado, la mente está en otro lugar y no hay una alineación entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, el cuerpo está haciendo su trabajo como en automático, guiado por el intelecto y por supuesto el alma, ¿no? La parte espiritual pues no está digamos inmersa en la experiencia porque también pues estás perdido, estás perdida en campos del pasado, en campos del futuro. Entonces es importante encontrarte en tu práctica en el momento presente para que puedas integrar toda la información. Y muchas veces me han preguntado también cómo puedo hacer esto, o sea, cómo puedo yo sentarme y empezar a alinear mente, cuerpo, espíritu en la práctica yógica, ¿no? Pues previo a esto te aconsejo mucho la meditación, conciencia en la respiración, educar a la mente. Hay varios videos aquí en el canal, hay uno que se llama Meditación Anapanasati y hay muchos otros videos de muchos hermanitos, hermanitas en el mundo que nos enseñan a meditar, que nos enseñan a compartir cómo crear esa atención en mente presente. Entonces, esto de estar creando esta alineación se construye día a día, se construye momento a momento y que la vida siempre nos va poniendo como estos retos, ya sea en la vida laboral, en la vida marital, la vida familiar, siempre nos pone estos retos para saber qué tanta capacidad de concentración tenemos. ¿Por qué estoy hablando de la concentración? Porque la concentración nos va a traer a la presencia y si en el tapete de yoga estamos en total presencia, sabremos que durante la práctica que estemos haciendo, durante la clase con esa absoluta presencia, al término de la misma, nos vamos a llevar ese mismo equilibrio para poder trasladarlo justamente después de la práctica yógica. Entonces, la pregunta inicial con la que empecé esto es, ¿qué se hace o qué sucede después de mi práctica yógica, después de que he entregado una cuarentena o 120 días o una semana, lo que sea, qué hacer? Mira, es tan importante que tengas un libro, ¿no? Y puedas leer y te inspires, en este caso de yoga, ¿no? Y te inspires y digas qué hermoso lo que dijo tal autor, qué belleza de postura, lo que sea. Esto es muy importante, pero aún más importante es saber cómo trasladar esta información que has leído en el tapete de yoga.
¿ok? Eso es un punto importante. Después de que has trasladado la información del libro en el tapete de yoga, ahora sigue el siguiente paso: cómo traslado la información de la práctica yógica en mi día a día. Y bueno, aquí es una de las cosas importantísimas que tenemos en Kundalini Yoga, que aunque he practicado diferentes tipos de yoga, que son igual de hermosas también, pero siento que en mi caso, en mi experiencia, Kundalini tiene todo este potencial de poderte llevar a diferentes niveles, a diferentes dimensiones, a diferentes pasajes, ¿no? O sea, pasando por la parte física, ¿no? A veces el estar aguantando posturas tanto tiempo, o posturas que requieren cierta flexibilidad. Por supuesto, también la parte psicológica, como al salirte un poco de tu zona cómoda empieza ese ajetreo psicológico, o como de repente en alguna meditación, o en algún savasana, o en alguna postura de repente sentiste alguna emoción y te dieron ganas de llorar, o ganas de reír, ¿no? Cómo esta práctica te va guiando, te va conectando, por ejemplo, con tu ser, te va conectando con tu cuerpo, te va conectando con la respiración, y cómo es que esta enseñanza que estás aprendiendo en el tapete de yoga es aplicable en el día a día. Van estos ejemplos. Supongamos que estás en una situación difícil en este momento de tu vida, ¿no? Supongamos que de repente necesitas, digamos, abundancia económica, y justamente en esto que estamos experimentando en el 2020, ¿no? En donde pues la situación laboral se ha complicado para muchas personas, deseas abundancia económica. Entonces de repente te acuerdas que en tu práctica yógica, en la práctica Kundalini, hay clases en las que trabajas por cuarentenas o 120 días o más, o los que tú consideres, para crear abundancia. Entonces, ¿qué haces? Mueves, creas, respiras, flexionas, estiras, y cuando en esos movimientos, en esas flexiones que estás creando, en esa respiración, estás sintiendo esa paz, estás sintiendo esa conexión, estás creando esa energía que va a propiciar la llegada de la energía también del dinero. Lo que vas a hacer es entender que en tu día a día, para que pueda suscitarse, para que pueda confabularse esa llegada económica, esa energía de dinero, tienes que empezar a aprender que la virtud de la paciencia, que la misma práctica yógica te da, sobre todo cuando estamos en posturas con tanto tiempo, es la misma paciencia que tienes que aplicar en tu día a día. Tienes que entender que así como en el tapete de yoga te estás moviendo, estás generando un flujo energético para poder crear una abundancia, una atracción económica, energía del dinero, tienes que hacer lo mismo, igual trasladar al campo fuera del tapete de yoga, empezar a ser creativo, empezar a crear proyectos, empezar a invertir quizá en pequeños cursos, en tutoriales, para que puedas ver cómo crear un curso, cómo crear un nuevo negocio, es decir, confabulas, trabajas con la práctica yógica, ¿no? Mueves esta energía y después la trasladas al campo real, no digo campo real porque es campo real, pero la trasladas en tu día a día creando y moviéndose en un flujo energético. Cuando sientes que las cosas van mal y que no están funcionando como deseas, te acuerdas que en tu práctica yógica haces meditaciones. ¿Y qué hacemos en la meditación? Es tratar de concentrarnos completamente en la atención a la respiración o a través de la mantralización para llevarnos a un centro, ¿no? Para llevarnos a un punto, para llevarnos a un equilibrio. Y en ese equilibrio entonces te acuerdas en tu vida a día, cuando hay mucho caos de la índole que sea, que tienes que regresar al centro, que tienes que regresar a la respiración, que tienes que regresar a la concentración, que tienes que ser paciente, ¿no? Cuando, por ejemplo, igual estás en tu práctica fuera del tapete de yoga en tu vida diaria y de repente se está complicando algún dolor físico, algo te empieza a doler, pues te acuerdas que en la práctica yógica hay ciertos movimientos que movemos que empiezan a generar cierta fricción, ciertas sensaciones, cierto movimiento energético, cierto calor para poder crear una sanación, una reestructuración, un masaje, un alivio, qué sé yo. Entonces, siempre en la práctica yógica, cuando estás trabajando en la misma, cada postura, cada respiración, cada meditación te va a dejar una enseñanza tal. Todas las enseñanzas que estás aprendiendo en el tapete de yoga, la virtud de la paciencia, el autoconocimiento, la concentración, la compasión hacia uno mismo, obviamente el amor que vas generando por tu práctica interna y el amor que vas generando por la humanidad, eso mismo trasládalo y aplícalo en tu vida diaria. Es decir, si estás trabajando en una cría, como lo decía, la abundancia, pues bueno, tu clase la has hecho, has entregado lo mejor de ti, pero ahora traslada en el campo diario, mueve tu energía y empieza a buscar cosas, ideas, que hay un montón de información esta de la tecnología, ¿no? Igual cuando algo no está funcionando en tu cuerpo físico, hay algún malestar o lo que esté sucediendo, hay infinidad de clases en Kundalini Yoga para que puedas adentrarte en una experiencia única, para poder inmiscuirte, para poder fundirte en la práctica. Creo que algo muy importante también en todo este proceso es que por muy corta, por muy extensa que sea la clase, siempre, todo lo que se aprende en el tapete de yoga, que es práctica, tiene que trasladarse en la práctica misma. Es muy fácil en la práctica misma de la vida diaria, es muy fácil dentro de las opciones que hay del trabajo o las responsabilidades que llegamos a tener en tantísimos lugares, que nos olvidamos de nosotros mismos y siempre estamos dedicando tiempo a los demás, ¿no? Dedicamos más tiempo a la familia, más tiempo al trabajo, más tiempo a las amistades, más tiempo a esto, al otro, aquello, pero ¿cuándo te dedicas tiempo a ti? ¿Cuándo es el tiempo para ti? ¿Cuándo es que vas a entender cómo estás operando
en el campo universal y en el campo tercera dimensión si no te dedicas tiempo a ti, si no te dedicas a invertir minutos en ti, como lo he dicho en algunos talleres y demás y videos, ¿no? O sea, cada que haces alguna clase, alguna meditación, sales a correr, haces cardio, vas al gimnasio, haces zumba o lo que sea, estás invirtiendo en tu banco de salud física, en tu banco de salud emocional, en tu banco de salud espiritual. Entonces, siempre dedicarnos tiempo a nosotros será tan necesario para poder entender por qué es necesariamente lo que tenemos que vivir en este momento presente. Porque nosotros, obviamente, en el día a día, con esa conexión o desconexión que vamos generando, vamos creando nuestra propia realidad, nos demos cuenta o no. Entonces, las enseñanzas yógicas son enseñanzas que nos ayudan a construir también nuestra vida diaria fuera del tapete de yoga. Cuando te generas esta perturbación por estar tanto tiempo en una postura, pero la estás sacando, estás con esa paciencia, estás con esa respiración, te vas a acordar que esa misma paciencia que has generado la vas a aplicar cuando algo en el exterior te empieza a sacar de quicio. Te vas a llevar esa enseñanza cuando estás en alguna meditación y te estás encontrando en algún éxtasis porque te está encantando lo que estás viviendo. Te vas a llevar esa enseñanza cuando de repente te estés frustrando allá afuera, cuando no encuentres el camino, cuando sientes que las cosas se están desviando y que no es por donde tú querías estar. ¿Te acuerdas que aplicaste ese autoconocimiento y lo llevas a la vida diaria, ¿no? ¿Te acuerdas que si antes igual descuidabas al cuerpo físico y lo malalimentabas y no le ponías atención o el amor que debía, pues ahora en la práctica te enseña que qué pesado se puede sentir tener un cuerpo que no está trabajando bien, que no está funcionando? Entonces, ¿qué haces en la enseñanza diaria? Pues bueno, ahora pones atención en el cuerpo físico, lo alimentas más o lo hidratas más, en fin. Todas las enseñanzas que tú mismo sabrás cuáles son las que vas a experimentar, siempre tienen un porqué para ser aplicadas en la vida diaria. Y entonces ahí, desde la enseñanza en la práctica directa, más la enseñanza en la vida diaria aplicada por lo que aprendiste en el tapete de yoga, es cuando empiezas a unificar mente, cuerpo y espíritu. Es cuando empiezas a entender el por qué estás haciendo una práctica yógica y para qué la estás haciendo en tu campo real. Es decir, la auténtica yoga no es la yoga que exactamente hacemos en el tapete de yoga, sino es la yoga en el día a día. Es cómo estás aterrizando todo lo que estás integrando al momento de tu clase para ser aplicable en tu día a día y te traiga los mejores beneficios posibles, de la índole que sea, pero cada uno es, digamos, particular en sus propios deseos. Así es que te invito a que reflexiones un poco en esto y sepas que lo más importante en todo esto siempre es la experiencia. La experiencia es el autoconocimiento. La experiencia escribe el libro de tu vida. Tú sabes en ese libro de tu vida cómo estás escribiendo, cómo estás redactando, cómo estás subrayando, cómo estás poniendo negritas inclusivas. Tú sabes qué resaltas y qué no resaltas, pero la experiencia está escribiendo siempre las páginas del libro de tu vida. Sé consciente de esto, aplica la herramienta, la práctica yógica en tu vida diaria y sabrás, no nada más porque te lo digo yo, cuán hermoso es poder entendernos en una disciplina como Kundalini Yoga, que nos da todas las variantes, para que esta misma disciplina nos ayude ahora a enderezar todo lo que está a nuestro alrededor. Así de hermoso es esto, pero tiene que haber un compromiso y tiene que haber un gozo y tiene que haber un amor en lo que estás haciendo. Si estas tres partes están ahí en el momento presente, va a ser como algo milagroso, entre comillas milagroso, el cómo tu vida empieza a dar un giro de 180 grados y vas a decir, wow, qué hermoso esto me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida para bien. Y en este camino obviamente habrán de irse muchas personas, pero habrán de llegar a otras personas, ¿no? Es un constante flujo de energía, como una fuerza toroidal, ¿no? Todo fluye y refluye, pero todo está encaminado al estado de conciencia en el que te encuentres. Así es que, hermanito, hermanita, te invito a que reflexiones en esto y puedas sacarle el mejor provecho a tu práctica yógica, pero aún mejor, puedas aprovechar eso aplicado en tu día a día y entonces por ti mismo, por ti misma verás los cambios. Sin más, me despido deseando que tengas un feliz y amado presente. Sat Nam.